Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos nuestros internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y este día en nuestra sala de redacción nos acompaña el representante de la Federación Nacional de Instituciones Privadas Educativas de Honduras, don Carlos Avión. Bienvenido. Mucho gusto, un placer estar aquí. Cuéntenos, don Carlos, cómo está la situación de los centros educativos privados. Pues mire, hay que hacer un antes y un después de la pandemia. Hasta antes de la pandemia, pues ya teníamos, en el país había más de 1.800 escuelas privadas, de todos los niveles. Y estoy hablando del nivel escolar, no del no formal, sino que solo del sistema formal y fuera de educación superior, que son centros educativos, algunos que ofrecen los 3 niveles, prebásica, básica y media, otros solo de prebásica, otros de prebásica y básica, pues todos en total eran 1.842 exactamente. Pero con la pandemia muchos centros cerraron, bajó a más de alrededor de 1.600. Todavía no se ha recuperado ese número, incluso no lo hemos recuperado en matrícula, porque para marzo del 20 había una matrícula de unos 301.000 alumnos en total. Cerramos el año pasado, a noviembre, con 290.000, o sea, todavía habían ahí unos 11.000 por recuperar. No sé este año, no tengo los datos, pero calculo que los números deben andar igual, o tal vez ya se nivelaron a los niveles del marzo del 20. El problema que tenemos, hay muchos centros educativos, aparte del que cerró, han abierto nuevos, pero no son centros educativos así con una matrícula alta, sino que el 70% de los centros educativos son centros pequeños, con menos de 200 alumnos. Ya las escuelas medianas que andan entre 200 y 500, pues ya el número es menor, y las grandes que tienen más de 500, que en promedio andan en unos 1.000, 1.200 alumnos, pues son pocas, y más que todo en las ciudades grandes, San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa, tal vez un poco en ciudades como Juticalpa, Choluteca, Comayagua, en donde ya vamos a encontrar centros con 500, 600, 800 alumnos. Aparte de la pandemia, también tenemos conocimiento de que las estructuras de pandillas, de extorsión, también nos está afectando. ¿Cuántos centros educativos presentan, de privados presentan este flagelo? Pues miren, números no les puedo dar, pero sí sé de primera mano de centros educativos que están pagando extorsión. Otros lo que han hecho es que se han movido de su localización, porque buena cantidad de centros educativos alquilan locales. Entonces esos tienen la facilidad de que si una estructura criminal los empieza a acosar por el pago de extorsión, simplemente se van. Otros han cerrado, han preferido cerrar, porque encima de problemas financieros, porque un problema que enfrentan todas las escuelas, aún el más grande, es la morosidad de los padres de familia para pagar las colegiaturas. Y entonces ese problema se traduce en a veces retraso de pago de salarios. La mayoría de las veces se ve en el pago de las obligaciones patronales, sobre todo el IMPREMA, porque al IMPREMA se le aporta el 15% del sueldo de cada maestro. Entonces hay una alta morosidad en el pago de aportaciones patronales al IMPREMA, que por cierto nos ha obligado a solicitarle al Congreso Nacional amnistías. Ya nos han dado 2 ahorita, hay una amnistía vigente, porque el problema grave más bien es el interés moratorio que aparece en la ley del IMPREMA, que nos cobran un 2% de interés capitalizable mensualmente por no pago oportuno
no quiere decir que para el 15 del mes siguiente uno tiene que haber pagado las deducciones a los maestros y la parte patronal. Y si no lo paga a tiempo, ya para el día 16 ya está el cobro moratorio. Y eso representa una buena cantidad de dinero. El último dato que teníamos era que andaban más de 1.000 millones los intereses moratorios que se le debían al tren. Entonces ahorita con esta amnistía que se decretó, los centros educativos se están aprovechando para ponerse al día. Entonces la alta morosidad en el pago de colegiaturas es un elemento que contribuye, y luego vienen las estructuras criminales a cobrar la extorsión, y esa extorsión no solamente se ve en el cobro directo al centro educativo, sino que también se ve en las unidades de transporte. Porque estas unidades de transporte, algunas escuelas son dueñas de las unidades, pero en la mayoría de los casos ellos alquilan, ¿no? Entonces eso igualmente se ve afectado. Ya ha habido casos de buses transportando estudiantes que han sido asaltados por delincuentes porque no les han pagado la extorsión, ¿no? O como sucede también y eso sucede en la escuela pública, que los maestros para entrar a su centro de trabajo tienen que pagar extorsión. Es decir, ellos diariamente le tienen que pagar a la pandilla una cantidad de dinero para poder entrar a mi centro de trabajo. Entonces eso también afecta. Y en otros casos, padres de familia o familias que tienen que moverse de donde viven y con ello pues cambian de centro educativo si pueden, por la extorsión de que están siendo víctimas de ellos en la zona donde viven. Así que son múltiples problemas los que se viven. Y luego la crisis económica que también afecta el desempleo, por ejemplo en el norte el cierre de maquilas, en la zona de Villanueva por ejemplo. Allí la pandemia cerró un montón de centros educativos y ahora con las maquilas que se han ido, igualmente muchas familias han quedado sin trabajo y entonces ya los niños no los pueden enviar a una escuela privada. Así que todos esos son problemas con los que se está viviendo diariamente. ¿Por qué no trasciende este cobro de extorsión a través de los medios de comunicación o hacen ustedes las denuncias a los entes correspondientes? Mire, los centros educativos, yo sé de centros educativos que han puesto denuncias, pero muchas veces se han encontrado con la situación de que van a denunciar y el que está recibiendo la denuncia es el extorsionador, ¿verdad? O sea, el policía, porque hay colusión ahí de policías con delincuentes también, ¿verdad? Entonces por eso mucho centro educativo que es víctima de eso dice no, mejor me voy y no digo nada, porque si hablo entonces corro el riesgo de que se la saquen conmigo, ¿verdad? Entonces eso pasa también. Otro problema que enfrentan también, don Carlos, es el desplazamiento forzado por las mismas amenazas y la migración. Exacto. ¿Cómo están enfrentando ustedes este problema? Bueno, mire, en las escuelas que son de alto nivel, digamos, económico, pues ese problema de la emigración no se ve tanto. Se ve en cierta forma, no es que no existe, sí existe, ¿no? Pero son familias que ya tienen visa o que incluso tienen una ligazón, sobre todo con Estados Unidos, Europa, y entonces se van la familia para allá. Pero allá en los pueblos de Honduras, yo estuve hace un mes más o menos en Colón, y todas las escuelas, había más de 40 escuelas ahí en la reunión, y casi todas ellas manifestaban, ¿verdad?, alumnos que se habían ido en las caravanas, y el problema que estaban enfrentando de alumnos que fueron retornados, y qué hacer con esos alumnos. Entonces, el Ministerio de Educación ha adoptado una política de que no importa cuándo el alumno se fue y cuánto tiempo de clases perdió, pero que se le tiene que recibir. Imagínense, un alumno se matriculó, empezó sus clases en febrero, allá en marzo o abril se fue en una caravana, regresa ahorita, lo tengo que recibir.
Y todo ese tiempo perdido de junio, julio, de clases, ¿verdad?, a cargar a los maestros para que le sometan a un proceso de recuperación. Y allá en Colón muchas escuelas decían, tengo este problema, ¿no?, que el maestro, aparte de estar dando su clase regular con sus alumnos regulares, tiene que estar atendiendo también a ese alumno que fue retornado. Y eso para vía de ejemplo Colón, pero eso pasa en todos los departamentos de Honduras, sobre todo en la zona rural. Sí. ¿Y cuál es ese llamado? Sabemos que muchos padres de familia se sacrifican por poner a su hijo en una institución privada para que su educación sea mejor. ¿Cuál es ese llamado que hace usted para poder recuperar todas esas plazas que perdieron con la pandemia y con este flagelo de la expresión? Pues mire, hay un detalle que yo siempre lo resalto. La Ley Fundamental de Educación establece que la educación es un derecho humano, pero también es un deber. O sea, yo como padre de familia tengo el derecho de enviar a mi hijo a una escuela que me la haya proveído el Estado. Es un derecho que tengo, pero también yo tengo el deber de mandar a mi hijo a la escuela. Y ese niño tiene el derecho que se le atiende en un centro educativo, pero también tiene el deber de ir. El problema que tenemos en el país es que a nivel de autoridades no estamos obligando a ese padre de familia que envíe a su hijo a la escuela y que no lo distraiga de otras cosas en vez de para no mandarlo a la escuela. Eso es prohibido, muy bien. Pero nosotros no vemos el trabajo de las autoridades, llámese de autoridades nacionales o autoridades municipales, como antes, por ejemplo, antes existía la policía escolar. Y el niño que era encontrado en horas de clase en la calle, el policía escolar lo agarraba y lo llevaba a la escuela, porque era obligatorio y sigue siendo obligatorio. Pero ahora el padre de familia se ha vuelto muy conformista, y este padre de familia, si el cipote no quiere ir a clases, vaya pues, no hay problema, quédate durmiendo, va mañana. Y cuánto padre de familia saca a su hijo de la escuela para que le vaya a ayudar en la cosecha del maíz, de los frijoles, del café, de todo eso. Eso no debería de darse. Y las alcaldías municipales, por ejemplo, en el mes de enero, me alegró un día que iba para Santa Bárbara y iba escuchando una emisora de Otoro y escuché lo que le llaman un bando en los pueblos de la municipalidad de San Isidro, que es un municipio de Intibucá, diciéndole a los padres de familia, manden a sus hijos a la escuela, vayan a matricular a su hijo. La corporación municipal estableciendo, y eso es lo que todas las alcaldías deben hacer en los meses de matrícula. Y a nivel de Estado también, de autoridades, está fiscalizando. Un niño, si anda a las 9, 10 de la mañana en la calle, y usted, ¿por qué no está en la escuela? Y hacerlo, va a ser de tal manera que nunca vamos a salir del analfabetismo, porque no estamos haciendo lo que debemos hacer para obligar a que la población en edad escolar esté efectivamente en la escuela. Ese es un elemento, simplemente por cobertura. Pero el otro problema que tenemos es que no estamos enfatizando calidad. Que el cipote vaya a la escuela, que aprenda o no aprenda, no importa. Y ese es el trabajo que nosotros en la escuela privada sí cuidamos, porque nosotros, la sobrevivencia de una escuela privada estriba en la calidad del servicio que den. Si la escuela es mala, se le van a ir los alumnos. Si la escuela es buena, va a atraer alumnos. Pero lamentablemente las autoridades nos quitan, uno quiere ser exigente, uno quiere que el estudiante realmente aprenda, pero las autoridades, por su filosofía de dejar de hacer pasar la filosofía de que pobrecito hay que pasarlo, aunque no sepa leer y escribir, eso nos está haciendo mucho daño. Y lo vemos en la prueba de admisión de la UNA. Mire que la UNA ahora está rebajando los requisitos para ingreso, y ahora les van a dar matrícula a los que no aprobaron la prueba de admisión, que no es una prueba de conocimiento. Esa prueba de la UNA es si
yo sé si yo sé leer y escribir e interpretar lo que leo. Eso es lo que mide realmente. Pero ni esa la pasa acá, entonces. Ese es el problema. En otro tema, y ya para culminar, en cuanto a las reformas a la ley de INPREMA, ¿cómo la valora? ¿Se van a realizar? ¿Se van a aprobar? Mire, según recomendaciones de la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Honduras es signatario, y hay un convenio de la OIT que Honduras ratificó, y todos estos sistemas previsionales que rigen en el mundo surgen a raíz de este convenio de la OIT. Entonces, la OIT recomienda que las leyes que regulan, o todo lo que regula estos regímenes de pensiones, sean revisados periódicamente, que idealmente cada 10 años. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó con el INPREMA? La ley del INPREMA, la primera ley se emitió en el 71, fue reformada en el 80, 9 años después, pero del 80 se vino a reformar hasta en el 2011, o sea, 31 años después. Obviamente, como no se hizo revisiones durante ese largo periodo de tiempo, cuando se hizo una revisión fue un cambio bastante drástico el que se hizo. Ahorita esta ley ya tiene 12 años de estar vigente, ya amerita una revisión. ¿Por qué? Porque las condiciones o las características demográficas de la población cambian. Por ejemplo, en 1971 la esperanza de vida de los docentes era 56 años, ahorita es de 76, eran 20 años más. Cuando inició el INPREMA, la edad promedio de los maestros era 25, por allí 25, 30 años. Ahorita ya están 42 años de edad promedio. Quiere decir que más o menos la mitad de los 65,000 docentes que laboran en el sistema educativo, más o menos la mitad de esos docentes se van a jubilar en los próximos 15 años. ¿Qué va a hacer el INPREMA con eso? Una carga enorme. Porque si hablamos, por ejemplo, que ahorita vemos 22,000 jubilados, y de esos, más o menos, unos 15,000, es decir, comparativamente, y que en los próximos 10, 12 años vamos a tener 15,000 más, la carga financiera para el sistema va a ser muy grande. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, pues entonces, dos vías. Una vía es que el INPREMA invierta sus dineros de la manera más rentable posible, pero esa rentabilidad tiene que estar asegurada con seguridad y con liquidez, de tal manera que cuando yo necesite la plata va a estar disponible. Pero ¿qué pasa? Que las inversiones del INPREMA en promedio ahorita andan en 10.4, 10.5 en promedio por ciento anual. Debería ser de un 14 para poder financiar ese gasto que se le viene. Pero mientras no mejoramos la rentabilidad, entonces, ¿de dónde vamos a echar mano? De las cotizaciones y las aportaciones. Cotización del docente y aportación del patrono, que ya es alto. Ahorita, por ejemplo, con la ley de los 2011, los docentes están cotizando. Los que ganan menos de 20,000 cotizan un 8%, y los que ganan más de 20,000 un 9.5%, y los patronos aportamos el 15%. Con la reforma, los docentes van a cotizar 10% de su salario bruto mensual, y los patronos vamos a aportar un 20%. Es un incremento fuerte. Entonces, si el INPREMA tuviera una alta rentabilidad, de repente este ajuste a las cotizaciones y aportaciones no sería necesario. Pero como aquello no es tan productivo, entonces tenemos que cargar con aportaciones y cotizaciones. Entonces, por eso que van a aprobar estas reformas, va a poder el Estado absorber ese incremento del 33%, porque ese es el incremento. Nosotros en el sector educativo privado no tenemos capacidad para, alguna que otra escuela lo va a poder hacer, pero la gran mayoría no lo va a poder hacer.
Si ya tienen problemas con la estructura actual, no digamos con esta nueva estructura. Gracias, don Carlos, por visitar nuestra sala de redacción. Esta y otras entrevistas pueden seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buenas tardes.